Buenas tardes. Continuando con la discusión de la estrategia de la modelación progresiva, discutiremos el modelo 5 de esta serie. Este modelo es una variación al modelo 4. Vamos ahora a tomar en consideración el modelo que discutimos anteriormente, pero ahora vamos a suponer una interacción del bloque 2 con un fluido. Es decir, vamos a proponer una piscina donde hay, por ejemplo, agua o algún fluido, o puede ser el propio aire, ¿verdad? Y hay una interacción entre ese fluido y el bloque. Esta interacción es de tipo viscoso. Vamos a suponer entonces una interacción que es proporcional al coeficiente de rozamiento, que le voy a denotar como beta sub L por lineal, proporcional a la velocidad del sistema. El signo menos significa que se opone al desplazamiento. De nuevo, lo que queremos estudiar son todas las características dinámicas, posición, velocidad, aceleración, tensiones y demás, y por supuesto, ver si podemos recuperar los casos conocidos cuando no tenemos fricción viscosa. Para resolver este nuevo problema, vamos a tomar el modelo 4 y de ahí introduciremos el rozamiento en las ecuaciones dinámicas, tanto traslacionales como rotacionales. Estas ecuaciones son las que aparecieron en el caso del modelo 4 que ya hemos discutido, con la condición auxiliar de Coulomb que conocemos bien. Las que se van a modificar van a ser las ecuaciones traslacionales del bloque 2, porque el bloque 2 ahora va a estar en contacto con el fluido. Y esto se va a ver reflejado aquí. Aquí hay una fuerza viscosa que la escribo de esta manera. La condición para la fuerza viscosa es esta que está aquí. ¿De acuerdo? De tal manera que la parte rotacional de la segunda ley de Newton, esa permanece inalterada, sigue siendo la misma, únicamente la modificación ha sido aquí, donde hemos introducido la fuerza de rozamiento entre el fluido y el bloque 2. La condición de que la cuerda no se desliza sobre la polea sigue siendo la que estudiamos en el caso 4. El momento de inercia es el mismo del modelo 4, 1/2 de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Obtenemos la reacción normal como en el modelo 4, que es básicamente el peso del bloque 1. Y sustituimos estas ecuaciones en la tensión 1. La tensión 1 ahora va a tener esta forma, donde A todavía no lo conocemos, pero lo vamos a determinar. De igual manera, procedemos para calcular la tensión 2, obteniendo esto de aquí. Si ustedes comparan esta ecuación, la 8, con lo que obtuvimos en el modelo 4, la contribución debida a la fuerza de rozamiento entre el fluido y el bloque está justamente aquí. Poniendo todos estos ingredientes como antes, ustedes podrán ver que obtenemos esta ecuación que ya hemos visto en el modelo 4, pero con la fuerza de rozamiento viscosa explícitamente puesta. Multiplico, factorizo, agrupo, y sabiendo cuánto vale el momento de inercia, que es el que calculamos en el modelo 4, y simplificando, obtenemos esto que está aquí. Esto que está aquí, en el último renglón, es una ecuación diferencial pues complicada, porque tiene coeficientes ahí que habría que determinar. Pero vamos a ver si la podemos trabajar. Voy a definir esto, lo voy a redefinir de la siguiente manera. Voy a definir K1 como beta L entre la suma de las masas,
K2 lo voy a definir como M2 menos mu K M1 entre la suma de las masas, y el cociente K2 entre K1 lo voy a definir de esta forma. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver es esta ecuación diferencial que está ahí. Antes de continuar, llamo la atención sobre cuáles son las dimensiones que va a tener beta L. Pues beta L va a tener unidades de masa por tiempo a la -1. Sabemos que las unidades del coeficiente de rozamiento cinético es 0, es decir, no tiene dimensiones. Por lo tanto, K1 tiene dimensiones de inverso de tiempo y K2 no tiene dimensiones físicas. Esto sale directamente del análisis de las ecuaciones. Observemos que cuando el bloque 2 se sumerge en el fluido, reduce bruscamente su velocidad. Y entonces va a aparecer, como en el caso de la caída de un paracaidista, una velocidad terminal o velocidad límite. Es decir, pasado un cierto tiempo, el bloque 2 ya no se va a acelerar, empezará a desplazarse con una velocidad constante. ¿Y cuánto vale esa velocidad? Bueno, de la ecuación anterior, que tiene que ver con la aceleración, si esperando un tiempo suficientemente grande el sistema no se acelera, significa que tendría esta condición. 0 igual a K1 BT igual a K2 por G. Despejo y obtengo la velocidad terminal. La velocidad terminal es proporcional a la gravedad, pero K2 y K2 y K1 ya lo hemos determinado. Esta es la velocidad terminal del bloque 2 sumergido en este estanque. Es una constante, efectivamente, pero ¿de qué depende? Depende de la masa 2, depende de la masa 1 y del coeficiente de rozamiento cinético entre la masa y la masa 1, y depende del coeficiente de rozamiento viscoso. Esta expresión es muy parecida a la que ocurre cuando analizamos la caída de un paracaídas con fricción lineal. Justamente es muy, muy semejante. Sin embargo, esta velocidad en este modelo, quiero que vean que tiene dos constantes que nos habla del propio sistema. Por un lado, en el numerador tenemos una parte donde aparece el coeficiente cinético de rozamiento y en el denominador aparece la fricción viscosa. Muy bien, esto es un observable físico y es un observable que podemos medir experimentalmente. Esta velocidad terminal es la que va a alcanzar el bloque 2 cuando nos esperamos un tiempo suficientemente largo. Lo que tengo a continuación son gráficas de la velocidad terminal del sistema contra el coeficiente de rozamiento viscoso para masas de 1 kilogramo y 4 kilogramos. El panel de abajo es la rapidez terminal, pero contra el coeficiente de rozamiento cinético. Estas gráficas se van a reducir a casos conocidos cuando el coeficiente de rozamiento es 0 o cuando el rozamiento viscoso también desaparece. Por otro lado, tendremos que resolver la ecuación de movimiento del sistema. Esto significa que hay que integrar esta ecuación diferencial inhomogénea en la velocidad. Vamos a echar mano de la técnica de factor integrante. El factor integrante para este sistema es E elevado a la K1 por T, y esto es igual a su integral. De tal manera que si yo multiplico la ecuación 12, en la ecuación 9 por el coeficiente, por el factor integrante 12, obtengo lo siguiente, y lo estoy haciendo aquí. Estoy multiplicando por el factor integrante del lado izquierdo y del lado derecho. Multiplico, separo, y una cosa interesante es que al multiplicar
esto que está aquí es de llamar la atención, que lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto que está aquí no es más que la diferencial con respecto del tiempo de E a la K1 de T por B. Es claro, es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que es justamente esto que está aquí. Por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo es que la ecuación ahora se va a escribir de esta manera. Y esta ecuación es separable. La separo y la puedo integrar. Vean ustedes que en el primer miembro de la ecuación tengo la integral de la diferencial, voy a usar el teorema fundamental del cálculo. Y del lado derecho tengo una integral conocida que depende de una función que depende del tiempo. Hago el cambio de variable inmediato, multiplico y divido para arreglar, y finalmente tengo lo que vale esta ecuación. Esta ecuación ya integrada, evidentemente va a aparecer una constante de integración. Esta constante de integración se determina por las condiciones iniciales. Y sabemos que el sistema en t igual 0, al iniciar, partió con una velocidad inicial igual a 0. Tomo estas condiciones, simplifico y encuentro que la constante 1 vale esto que está aquí. Cosas conocidas. Con esta ecuación, con esta condición, la sustituyo y voy a multiplicar por todos lados por el factor e a la menos k1 por t, con la intención de simplificar. Lo hago, obtengo esto y finalmente al despejar encuentro la velocidad. Conozco K2 y K1, lo sustituyo y encuentro la velocidad que va a tener el sistema. Esta es una expresión muy interesante. Observen que es no lineal. Aquí tengo este factor, una exponencial negativa. El exponente depende del coeficiente de rozamiento viscoso y depende de las masas. El coeficiente que va adelante es un coeficiente que depende del coeficiente cinético de rozamiento. Una pregunta que uno se hará inmediatamente, bueno, ok, esto fue lo que salió después de haber integrado, pero esta ecuación me servirá para recuperar el caso conocido del modelo 4. Vamos a ver. Aquí lo que presento es una gráfica de la velocidad contra el tiempo, completa. Es una expresión, es una gráfica que viene de la expresión analítica que aparece arriba. El caso particular de mu k igual 0 igual a beta L es el caso sin fricción, pero lo puedo hacer para cualquier otra combinación de parámetros sin ningún problema. Tengo la expresión analítica exacta. Lo que aparece aquí es una simulación numérica donde puedo cambiar todos los parámetros y ver la evolución del sistema dependiendo de las masas 1 o 2, la masa de la polea, incluso la puedo quitar, el coeficiente de rozamiento, que incluso puedo quitar tanto el coeficiente de rozamiento cinético como el coeficiente de rozamiento viscoso. Por lo tanto, conozco todo el sistema. Pero ¿se recupera el caso conocido de la velocidad 4? Vamos a ver. Para eso tenemos que recordar lo que es el desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial, que es esto que está aquí. De los cursos de cálculo conocemos bien esto. Bueno, para el caso de que el coeficiente de rozamiento viscoso sea muy pequeño, la exponencial que está acá se puede aproximar como esta suma, que viene directamente de aquí. Si yo sustituyo esta expresión aproximada en serie en la velocidad, observo que estos unos desaparecen, el BL desaparece y obtenemos directamente que la ecuación 14C es el resultado 15 del modelo 4. Por lo tanto, somos capaces de recuperar todo lo que obtuvimos en el modelo 4 sin problemas. Ya que tenemos la velocidad,
pues queremos obtener la posición. Y esto lo vamos a hacer de la misma manera que lo hemos venido haciendo antes. Vamos a utilizar la separación de variables. Lo hago, tengo estas integrales relativamente simples con el cambio de variable estándar. Obtenemos estas ecuaciones, integro, sustituyo los valores, factorizo y sustituyo los valores. Esta es la expresión analítica exacta para todo tiempo de la posición del sistema de estos bloques. De nuevo, llama la atención el factor exponencial típico de este tipo de sistemas. A continuación, presento las gráficas de posición contratiempo para diferentes colecciones de masas, diferentes colecciones de coeficientes de rozamiento cinético y viscoso. Aquí tenemos una simulación numérica del resultado analítico, donde puedo cambiar todos los parámetros. ¿Recuperaremos los casos conocidos? Vamos a ver. Uso el desarrollo, tomo la aproximación, multiplico, cancelo y me queda esto de aquí. Finalmente, despreciando los términos en beta y beta cuadrado y demás, obtengo que la ecuación 16 corresponde a la ecuación 16 del modelo 4. Hemos recuperado el modelo 4 completamente. ¿Qué pasa con la aceleración del sistema? Bueno, la aceleración del sistema sabemos que es la derivada del vector velocidad. Conozco el vector velocidad, lo voy a derivar, simplifico y obtengo esto de aquí. Conozco K2 y K1. Lo uso y esta es la expresión de la aceleración, que depende de las masas, todas, 1, 2, la masa de la polea, etcétera. Noten que aparece aquí el coeficiente de rozamiento cinético y aparece aquí el coeficiente de rozamiento viscoso. Aquí hay una gráfica donde estoy graficando la aceleración con respecto del tiempo para todos los parámetros. Lo que aparece en su pantalla es la simulación numérica de este resultado analítico para diferentes combinaciones de masas. ¿Recuperamos el caso conocido del modelo 4? Bueno, de nuevo, tomo la aceleración, utilizo la expresión de la exponencial y resulta que la ecuación 17c no es más que la ecuación 11 del modelo 4. Por supuesto, hemos sido capaces de recuperar el caso conocido de sin fricción viscosa. ¿Qué pasa con las tensiones? Bueno, pues recordemos que las tensiones habían quedado en términos de las aceleraciones. Lo vamos a hacer primero para el caso 2. Lo hago inmediatamente, veo que puedo simplificar y agrupar. Esta sería la tensión del cable 2 sobre la masa. Expresiones complicadas que dependen de todo, de las masas, coeficientes de rozamiento, etcétera. Estas son la gráfica de la tensión para todo tiempo. Y esta es la simulación numérica de dichas expresiones analíticas. ¿Recuperamos los casos conocidos? Bueno, pues tomo la expresión exacta, introduzco el desarrollo del exponencial, simplifico los diferentes términos, factorizo, saco factor común, simplifico y obtengo que la ecuación 18b corresponde al resultado 14 del modelo 4. He recuperado el modelo anterior. De la misma manera lo hago con la tensión 1. Esta es la expresión analítica exacta del modelo 1, cuyas gráficas son estas de acá y cuya simulación numérica es esto. La misma pregunta que antes, ¿se recuperan los casos conocidos? Pues efectivamente tomo
el desarrollo Taylor del exponencial para nuestro caso, saco factor común, simplifico y de nuevo la tensión que obtengo es la misma que la que se obtuvo en su momento en el modelo 4. Por lo tanto, hemos sido capaces de obtener todos los resultados importantes del modelo anterior cuando en ese modelo no había fricción viscosa. Nuestros resultados exactos, analíticos, ahora contemplan la fricción viscosa. Finalmente, me gustaría saber si recupero a la hora de quitar ciertos valores, todos los valores anteriores. Es decir, recuperamos ya el caso 4, pero recuperamos el modelo 1 y el modelo 2. Bueno, agarremos y tomemos que la fricción viscosa va a 0, que el coeficiente de rozamiento cinético va a 0 y además que la polea va a 0. Cuando yo hago esto, obtenemos estas expresiones. Y si ustedes han seguido esta serie, podrán identificar inmediatamente la posición, la velocidad y la aceleración de los modelos 1 y 2. Además, vean en el último bloque que cuando todos estos coeficientes van a 0, el resultado que obtengo es una sola tensión. Esto es lo que obtuvimos desde el principio. Muchas gracias por su atención.